Y ahora les voy a hablar de cosas importantes para hacer crecer un castillo o cosas importantes para el desarrollo de un castillo. De cuando, bueno, más que nada, cuando el castillo es pequeño o cuando uno está iniciando el juego, por lo general comete el error de subir todas las cosas al mismo nivel. Por ejemplo, todos los campos de entrenamiento al nivel del castillo o a lo que más pueda y deja de lado lo que es el castillo en sí. Siempre se preocupa de otras cosas, no sé, subir, por ejemplo, los aserraderos todo al nivel del castillo y finalmente nunca sube el castillo de nivel. Bueno, ese es un error muy grande, ya que en eventos como combate armado individual, bueno, para que vean los eventos, entro yo acá a la derecha. Acá a la derecha está el centro de eventos, lo toco. Hay dos eventos que son importantes acá, por lo general, siempre. El reino más fuerte, que nos da puntos por... Bueno, este es un castillo abandonado, para que vean que no abrí ningún cofre, es porque está abandonado. Pero estoy aprovechando de hacer el video con él. Es una granja. Entonces, lo importante para estos eventos, el combate armado individual y el reino más fuerte. Por ejemplo, aquí me están dando puntos por entrenar soldados, me están dando premios. La segunda caja me da 2 horas de investigación. La última caja me da 6 horas de investigación, me da 2000 gemas. Bueno, estas recompensas crecen o son más grandes dependiendo del nivel del castillo. Si el castillo fuera un nivel 19, esas gemas serían 2500. Si fuera un nivel 24, esas gemas serían 3000. Entonces, lo que necesitamos nosotros para que nos vaya mucho mejor y que se nos sea más fácil subir de nivel el castillo a un nivel importante como el 19 como mínimo, ya que es muy importante para los eventos tener gritos de dragón, ballestas, etcétera. Lo importante es el castillo en sí, nada más que el castillo y lo que el castillo necesite para subir de nivel. Entonces, si nosotros nos vamos a mejorar el castillo nos indica qué es lo que necesita este para crecer. Nos está pidiendo una casa de moneda al nivel 14. Entonces, nosotros tocamos en ir a y nos envía la casa de moneda. Llenamos. Por ejemplo, otra cosa, yo no doy carbón, o sea, no fabrico carbón, no le doy madera a los talleres de carbón, todo lo completo con gemas. Entonces vamos a activar la fe del dragón. Me voy al donde está el dragón acá atrás. Lo toco. Este castillo estaba debe estar muy abandonado. No alcanzó justo. Si tenía algo de comida. Es importante matar estos ciervos que están dentro del castillo por acá para tener siempre algo de comida y darle al dragón cuando uno construya. Porque vamos a poder acelerar los procesos. Y entonces los ponemos a construir. Pocos aceleradores, pocas gemas. Vamos a buscar. Creo que era este el que estaba subiendo, no me fijé. Sí. Nos pedía el nivel 14 esto, entonces vamos a acelerar el proceso y lo vamos a terminar lo antes posible para poder subir de nivel el castillo. Tal vez lo pueda hacer en estos minutos. Sí, tengo los aceleradores o gemas y bueno, los recursos necesarios. Ya estamos en el nivel 8. Como ven, solo subo de nivel una casa de moneda nada más, ya que eso es lo que me está pidiendo. Una casa de moneda en el nivel 14. Vamos a revisar la mochila. Nos vamos al menú, mochila, y vamos a verificar si es que tenemos más gemas. Claro que tenemos algo, no es mucho, pero nos va a ayudar. Y nos devolvemos. Seguimos subiendo esto de nivel. Vamos a buscar aquí. No, no hay nada aún. Vamos, falta poco. Y lo vamos a terminar. Ponemos los recursos necesarios y terminamos enseguida. Ya estamos en el nivel 14. Vamos a recuperar algunas gemas, ya que el evento de combate armado individual nos está dando puntos por construcción, por investigar y por crear soldados. Así que siempre es bueno hacer este tipo de cosas como construcciones cuando combate armado individual, que es este evento que está acá casi en el centro, nos dé puntos por ello. Hoy día no es día de construcción,
pero como son construcciones pequeñas, no afectan mucho. Ya los almacenes están llenos, eso es bueno. Ya tenemos la casa de moneda, entonces ¿qué nos falta ahora? Nos falta un nivel, no me había dado cuenta. La zona residencial para poder continuar. Las vamos a subir enseguida. Tenemos los recursos necesarios, ocupamos gemas y ya la tenemos. Y entonces nos vamos por esto. Vamos a dejarla subiendo. Vamos a ver si nos quedan gemas. Y nos vamos ahora con la posada, ya que una de las cosas que no siempre nos va a pedir es la posada al nivel del castillo. Entonces entramos a la posada, tenemos todo lo necesario y le damos en subir. La subimos súper rápido. Subimos la casa de moneda. Muchas personas que yo he visto que a veces están 3 semanas, un mes en un nivel, no sé, 13, 14 o 15 y no suben, y es por esto. O sea, para todos los niveles es igual, siempre es lo mismo. Ya, ahora nos vamos con otra cosa importante. Tenemos oro. Tenemos alimento. Veamos el mármol. Tenemos el mármol necesario y el hierro 1.000.000. Tenemos el hierro. Entonces ahora, ¿cuál va a ser nuestro problema? Tal vez los almacenes. Le damos acá y claro, no tengo los almacenes necesarios en el nivel. Entonces nos vamos a devolver, vamos a tocar el castillo, le vamos a dar en mejorar y le vamos a poner llenar todo. Nos va a dar confirmar y nos dice los recursos exceden el límite. Entonces nos dice mejorar almacén. Vamos al almacén, tocamos el almacén, le damos en mejorar y esto se va a tardar un poco, pero ocupamos gemas. Listo. Ahora veamos el almacén, le damos en información, en detalles y tenemos una capacidad de 800K. Al parecer lo vamos a tener que subir nuevamente y lo vamos a dejar subiendo. Vamos a ver ahora qué más nos falta. Mejorar almacén, hierro, una mina, la subimos. Todo nos va diciendo qué es lo siguiente a mejorar. Entonces nos vamos ahora con el almacén, lo tocamos y lo mejoramos. Ya dice la construcción ha llegado al máximo, entonces eso significa que debemos construir otro almacén de hierro. Cuando aparezca eso, acá está, almacén de hierro 2. ¿Ya? No es que se haya acabado la cantidad de construcciones, no, deben construir otro. Es así de simple. Entonces continuamos viendo el castillo, le vamos a dar llenar todo y nos permite subirlo. O sea, yo dejé subiendo un almacén de más, pero no importa porque nos va a servir para el siguiente nivel. Le damos en llenar todo y nos pide 232 gemas para completar lo que nos falta de carbón. Lo tocamos, gemas insuficientes. Entonces vamos a revisar acá si es que hay algo de... Vamos a buscar si es que nos dan algo de... No, nos dieron carbón. Y tampoco creo que tenga gemas. Pero esta granja creo que es... Sí, acá hay. Sí, aquí hay carbón, tenemos algo. Tal vez nos alcance, no lo sé. Y puede que el dragón también, la exploración, a veces nos da gemas. Buscamos. Ojalá nos dé algo. Y como ven, en menos de 10 minutos ya se puede subir un castillo de nivel. Y bueno, teniendo los recursos necesarios, depende de la profesión del castillo. Siempre es importante que los castillos, cuando son pequeños, yo siempre elijo, para mí, a mi parecer, lo mejor es ser campesino. Recolectan mucho más, producen más recursos y como ven, encuentro que es mucho más fácil. O sea, llegando al nivel 16 o 19, recién yo pienso en cambiar de profesión. Entonces ahora vamos a darle llenar todo, me pide 215, me dice conseguir gemas, me faltan aún gemas, vamos a ver, yo reclamé todo. Sí, tengo un problema de gemas. Lo otro sería poner un poco de carbón acá, o sea, un poco de madera y hacer producción rápida y tal vez conseguir lo más posible. Es lo único que se me ocurre, porque no podemos esperar a que él se llene, o sea, hasta que nos produzca el carbón necesario. Y aquí vienen estos chicos
Le vamos a dar 2 más y empezamos con la producción rápida. Entonces le vamos rápido para rebajar un poco el costo de gemas. Hoy al parecer también había que subir el taller de carbón. Vamos a ver si ahora nos sirve. Con la gema 189 nos falta un... Sí, hay que subir esto un poco. Ahora tenemos algunos... Ya, nos pasamos de los 10 minutos. Vamos a ver si aquí conseguimos más. La idea es ahorrar gemas. En este momento yo gasté todas las que tenía. Siempre son recuperables, pero para el video lo intenté hacer un poco más rápido. Ya, yo creo que con eso nos va a bastar. Tenemos casi 100k. Ahora sí. Y ahora está listo. Está subiéndose el castillo al nivel 15. Y es así de fácil. O sea, no hay que mortificarse mucho con que las cosas sean grandes. Claro, ahora que se está subiendo esto, podemos concentrarnos en subir esto. Ya que mañana, por ejemplo, hoy día es día lunes. Mañana es un día de... Vamos a ir subiendo todas estas cosas de forma... cuando tengamos nuestros constructores libres, podemos ir subiendo algunas de estas cosas. Es importante para los castillos tener los campos de entrenamiento de un buen nivel para recolectar, pero el que siempre tiene que ir en principal al nivel del castillo o lo más cerca posible, el campo de entrenamiento de la Legión Profesional, ya que es el que vamos a ocupar para matar monstruos, atacar otros castillos, etcétera. Este puede ser de nivel, tal vez del mismo nivel del castillo o un poco menos, y los demás tal vez nivel 7, 10 al principio, hasta que tengan un castillo nivel 19. Cuando tengan un castillo nivel 19, pueden tal vez gastar recursos en esto, pero les recomiendo siempre preocuparse más del castillo. El nivel que a mí me gusta del castillo para jugar eventos como Rock es el nivel 22, ya que puedo crear soldados nivel 8 y son los mejores, o sea, me encantan. Y esos son los consejos que le puedo dar para subir de nivel los castillos. Otra cosa importante, en el nivel 15 ustedes pueden salir acá afuera de los muros, y tocar estos candados, ¿vieron? Y desbloquear más terreno. Al tener esos terrenos desbloqueados, que van a ser todos los de la orilla, bueno, no importa, ahora me mostró que es en este lugar, pero ustedes pueden tocar cualquier candado y el candado les va a indicar dónde tienen que ir. Le dice, no podemos desbloquear esta zona, puedes intentar otro lugar. Le damos en ir y nos lleva directamente y se va a mover el candado. Bueno, no se va a mover ahora porque no están en nivel 15, pero si estuvieran en nivel, sí. Esto se puede hacer en nivel, creo que en el nivel 13 y 15, algo así. No, en el 5 y en el 3, en el 15, perdón. O 5, 3 y 15, en realidad no recuerdo muy bien. Ya, ahí estoy subiendo el castillo, entonces ¿qué más les puedo decir que sea importante? Bueno, subir eso. Para cambiar el diseño de esto para que quede más ordenado, nosotros tenemos que tocar el castillo. Una vez que esté en nivel 15, no debe haber ningún trabajador haciendo nada, y le damos en cambiar diseño, lo tocamos y el castillo nos va a mostrar cómo va a quedar después de cambiar el diseño. En este momento, como ven, no es un castillo nivel 15, así que no se puede hacer, pero quedaría mucho más amplio. Van a quedar unos muros en el centro rodeando el castillo. Yo los elimino, no me gustan. Me gusta que sea todo camino. Y esos son los consejos hasta ahora. Ya cuando las legiones no estén haciendo nada, envíenla a matar monstruos, lo que sea, porque van a necesitar las legiones mandarla a recolectar, pero primero tienen que gastar la energía para que no se vayan con el 100%. Así que una vez que gasten un poco de energía, cuando queden tal vez, ahora tienen 90 de energía, cuando queden tal vez 20 o 30 de energía, ya las pueden enviar a recolectar. Y así eso lo hacen cada vez antes de salir. Si eligieron la profesión campesino. La profesión la pueden elegir en la sala de profesión, que está acá, sala de profesión, le damos en profesión, y aquí es donde ustedes pueden elegir. Yo tengo un cambio disponible, en este momento soy
un experto agrícola o campesino. Yo me puedo ir a saqueador y cambiar la profesión, pero los saqueadores no producen, no recolectan tantos recursos y los comerciantes tampoco. O sea, acá están los beneficios: una apariencia hermosa, a menudo extrae, reduce el atributo de la tropa enemiga. Eso significa que los enemigos cuando atacan a un comerciante son más débiles y gana más puntos en el evento del reino más fuerte. El saqueador dice, tiene más ventajas en el asedio, roba más, tiene un poder de ataque un poco mejor. El general de asedio tiene más ventajas en la batalla del trono. Y el campesino, expansión de almacén de experto agrícola, que puede proteger más recursos. Cuando lo atacan le roban menos. El experto en recolección de recursos puede cosechar más rápido, puede recolectar mucho más y más rápido. Esas son las ventajas. Hay otro que es el artesano o arquitecto. Ahorra materiales de edificios de honor, puede recuperarse rápidamente. Al construir edificios puede aprovechar la tecnología avanzada para ahorrar recursos y acelerar la velocidad. Nunca lo he usado, pero yo recomiendo al campesino.